Hechos capítulo 7 y vamos a estar leyendo nuevamente el texto el que estuvimos tomando como base el domingo pasado, versículo 59. Hechos capítulo 7, versículo 59. La palabra del Señor dice: mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después de haber analizado un poco lo que fue el sermón de Esteban delante del concilio, la exposición tan maravillosa de este hombre, pasamos a tratar su martirio, en lo que colocamos como título del sermón pasado, el martirio de Esteban. Por lo tanto, el día de hoy veremos lo mismo, el mismo título, pero solo que es la parte 2, el martirio de Esteban, parte 2. Para dicho tema o sermón propusimos 3 encabezados. Estuvimos viendo como el primero de ellos la razón de su martirio. Allí vimos qué motivó a los sacerdotes a proceder en contra de Esteban. Y concluimos que fue la forma en que Esteban aterrizó este sermón, las conclusiones a las que él llegó en la parte final de su exposición. Vimos cómo Esteban se dirige a ellos usando la escritura para acusarlos. Vimos también cómo estos hombres son señalados por Esteban como rebeldes, ajenos a la voluntad de Dios, contrarios a los preceptos, perseguidores de todos aquellos que llamaban a la genuina piedad, y por último los acusa de asesinos de los mensajeros del Señor y asesinos también del mismo Cristo. De allí pasamos al punto número 2, que fue la forma de su martirio, el segundo punto que propusimos. En él vimos que el odio era el marco en el cual se desarrolló el martirio de Esteban. Estos hombres que conocían muy bien la ley, desecharon la ley frente a las acusaciones que Esteban hizo. Lo que ardía en el corazón de ellos era un odio profundo por ese hombre, tanto que fueron en contra de todo lo establecido. Estos sacerdotes violaron el debido proceso, no se ciñeron ni a la ley judía ni a la ley romana, con tal de silenciar a aquel que estaba acusándolo directamente. Y de esta forma llegamos al tercer punto, que será lo que vamos a analizar el día de hoy. El texto o el título o el subtítulo que propusimos para este tercer punto es el ejemplo de su martirio. Así que sería entonces el punto en el que vamos a estar tratando en esta mañana, el ejemplo de su martirio. Algunos podrían no estar de acuerdo con lo que vamos a exponer el día de hoy. Y creo que la razón está en que muchos podrían considerar que nosotros a través de sermones como estos estamos haciendo una apología al sufrimiento. Algunos podrían estar diciendo que son sermones llenos de un tinte o que están revestidos de un llamado a que los creyentes sufran. Y podría parecer así. Otros podían señalar que el tipo de martirio que vivió Esteban es improcedente a nuestro tiempo, que por lo tanto no sería aplicable a la iglesia del día de hoy. Pensar que una sociedad posmoderna enfrentará martirios como la vivió la iglesia primitiva, para algunos es algo descabellado. Pero afirmaciones como esta, mis hermanos, creo que también desconocen la realidad de lo que vive la iglesia cristiana el día de hoy. Por citar algo, el diario inglés El Mensajero del Evangelio publicó recientemente una estadística que quisiera citar para todos ustedes. Este diario decía que 105,000 cristianos en promedio son asesinados al año por su fe. 105,000 cristianos. Y esto, lejos
de tener un tinte político o de cualquier otra índole, sino que directamente ese martirio es por su fe. Este mismo diario establece que cada 5 minutos en algún lugar del mundo un discípulo de Cristo pierde la vida en razón a su fe en el Señor y en el Evangelio. Por lo tanto, decir que hablar hoy del martirio entre los creyentes es algo descabellado, es desconocer la realidad, porque la iglesia de hoy sufre martirio. El hecho que tú y yo estemos sentados cómodamente en estas instalaciones, que estemos nosotros tranquilos, pudiendo venir a la iglesia y regresar a nuestras casas con toda libertad, no quiere decir que los creyentes no sufran martirios el día de hoy, que no sufran en razón de su fe. El Señor ha querido que nosotros vivamos esta paz y esta tranquilidad, esta, digamos, quietud, pero no quiere decir que en este momento creyentes no estén dando su vida por el Evangelio, su vida por el reino de Dios. Así que este mensaje sí tiene lugar a los creyentes el día de hoy. Sí es apropiado para la iglesia que vive y camina en este mundo, en este momento. Toda vez que el apóstol Pablo dijo lo siguiente en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo asegura entonces que todo aquel que tiene un compromiso directo con la piedad, un compromiso directo con el Evangelio y con el reino de Dios, sufrirá persecuciones. Por tanto, hablar de martirio no es tratar un tema ajeno a nosotros. No es tratar un tema ajeno a la iglesia. Padecer por Cristo y padecer por el nombre del Señor es un llamado que elevaron los apóstoles en la iglesia primitiva. Es un llamado que hicieron los padres de la iglesia tiempo después de la partida de los apóstoles. Y es un llamado que ha elevado cada pastor piadoso a lo largo de toda la iglesia. Y es un llamado que nosotros también queremos sumarnos a ellos. Llamar a la iglesia a vivir fielmente, a estar dispuestos a dar la vida por el reino de Dios, a estar dispuestos a entregar su vida por el reino de los cielos y por su amado Salvador. Nosotros también debemos hacer ese llamado en esta mañana. Así que deseo, mis amados, que reconozcamos el martirio de Esteban y cómo es un ejemplo por 3 razones. Y la primera de ellas es que era un martirio esperado. Era un martirio esperado. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 59. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, hablando de los sacerdotes, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban sabía muy bien que la mano de los enemigos del Evangelio no se detendría de ninguna manera en contra de su vida, sino que vendría rápidamente a propinarle la muerte. Esteban, al orar, reconoce que él estaba esperando este momento, que estaba preparado para dar su vida, para entregar su último aliento en las manos de su amado Salvador. Esteban sabía muy bien que su vida misma estaba en fuego al momento en que él estaba enfrente de los sacerdotes exponiendo la palabra de Dios. Y al acusarlos directamente, él sabía que estaba firmando su sentencia de muerte.
Y Esteban en su oración expresa el convencimiento pleno de lo que vendría sobre su vida, la seguridad de que él no iba a pasar más de ese momento. Las palabras de Esteban siguen el ejemplo de su Señor en la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las palabras seleccionadas por el diácono, por Esteban, nos deja ver cómo este hombre estaba tan familiarizado con los padecimientos de Cristo. Esteban sabía muy bien lo que dijo Cristo en la cruz, lo que sufrió Cristo en ese momento, y construyó su oración basándose en las palabras de su Señor, pero manteniendo una clara distancia en él como discípulo de Cristo y lo que Cristo mismo dijo expresándose a su Padre. Quiero que veamos la diferencia. Notemos que Cristo en la cruz demuestra el carácter soberano que Él mismo tenía sobre su cuerpo. Cuando Cristo ora, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que quiere decir con esto es que los evangelios expresan que fue Cristo mismo quien entregó su espíritu. Es Cristo mismo quien tenía la potestad en ese mismo instante de terminar la obra, aunque Él había sido lastimado, aunque había sido castigado, aunque su cuerpo sufría grandemente. Cristo no murió producto de las graves heridas que tenía, sino porque Él quiso entregar su espíritu. En cambio, cuando oramos, en la manera en que claramente señala el texto, cuando leemos allí lo que Esteban dice, analicemos. Él ora de esta manera: recibe mi espíritu. Hay una gran diferencia entre lo que dice Cristo y lo que dice Esteban. Cristo entrega su espíritu soberanamente. En cambio, Esteban se dirige al Señor diciéndole: tú recibe mi espíritu, dejando ver su limitada humanidad, como diciéndole entonces a Él: te entrego mi vida si tú la quieres tomar. Eres tú el soberano, eres tú el que determinará si muero en este instante. Estoy dispuesto a morir por ti, pero eres tú el que vendrás y tomarás mi alma si así lo quieres. Hay una gran diferencia entre Cristo y Esteban. Y Esteban entiende la distancia que hay de él y Cristo, por eso con todo respeto se dirige al Señor diciendo que Él reciba su espíritu. La otra gran diferencia que vemos nosotros en la oración de Esteban y la oración de Cristo es a quién va dirigida esa oración. El Señor sobre la cruz oró al Padre, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Esteban no ora al Padre, Esteban ora al Señor. Y está registrado claramente cuando dice: Señor Jesús, Señor Jesús. Es a su Salvador a quien le está orando en ese momento, y le dice: recibe mi espíritu, estableciendo con ello Esteban que él por completo le pertenece a Cristo, que su vida o que su muerte no pueden negar la realidad que ahora él está unido a Cristo, que le pertenece a él, que él es suyo. Cristo le pertenecía al Padre por ser el Hijo, pero ahora Esteban expresa que él le pertenece a Cristo y que está unido a Él, como claramente lo dice Pablo en Romanos 14:8: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Esteban reconoce en esta oración que él por completo le pertenece a su amado Salvador. Por eso se dirige al Señor. La muerte puede ser toda una tragedia para muchos.
Los hombres desean incluso no hablar de ella, de la muerte, o fingir que ella es lejana, que es algo tardío que al final debe ignorarse porque en algún momento llegará y mientras llega es mejor ignorarla. Y podemos asegurar que hay algo de sensatez en ese pensamiento si parte de un impío. Porque al final un hombre sin Dios en su corazón, lo último que va a querer es encontrarse con su Señor después de la muerte, en juicio. Pero no así los creyentes. El Hijo de Dios entiende muy bien que la existencia no acaba con la muerte, que solo cambia una expresión temporal de ella, que nosotros pasamos de vivir en un cuerpo para seguir existiendo ahora de otra manera. La muerte no es sino la puerta por la que entramos a la manifestación eterna de nuestra salvación en Cristo. Eso es la muerte para el creyente. Por eso es que el creyente no le teme a la muerte, porque solo es una expresión corporal de algo que vivimos momentáneamente en este mundo. Por eso Pablo escribe: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses en lo que acabamos de leer, Filipenses 1, 23 y 24, notemos que Pablo expresa y califica la muerte como algo muchísimo mejor a estar en el cuerpo, porque el partir de este mundo significaba para el apóstol estar presente en el Señor, estar con su Salvador. Es partir a sabiendas que se estará con Cristo. Es partir de este mundo en el entendimiento que la muerte lo único que hace es acercarnos a aquello que siempre hemos esperado, que es estar con nuestro Señor. Por eso dirá: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1, 21. Esto solo lo puede entender un creyente que puede ver la muerte a los ojos y saber que ella lo va a conducir tiernamente a los brazos de su Señor. Y mis hermanos, nosotros no vemos en Esteban súplica para aquellos que quieren matarlo o están empezando a apedrearlo. No vemos en él suplicándole a ellos, a sus verdugos, que perdonen su vida. No encontramos un atisbo de duda en la vida de Esteban. Él estaba seguro que su vida no llegaría al fin en ese momento, simplemente una manifestación corpórea de ella. Él sabía muy bien que iba a estar con su Señor. Ahora permítame precisar algo aquí. Y es que esta verdad que descansaba en el corazón de Esteban no provenía de él mismo. No provenía de algo que Esteban tenía y que ningún otro hombre tenía en cuanto a capacidades intelectuales. Nos dice claramente el versículo 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Si había esta certeza en él, obedecía a la presencia del Espíritu en su corazón. Esto lo llevaba a abrazar esta certeza, esta seguridad de que la muerte no le iba a separar de su amado Salvador. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El Espíritu Santo conduce la mirada de Esteban para que no vea el odio que tiene enfrente, para que no vea aquella intención perversa de estos sacerdotes, sino que dirija su mirada hacia el cielo. El Espíritu Santo lleva la mirada de Esteban
a una visión única y que no encontramos en la Biblia un registro parecido de algo como lo que experimentó Esteban. Esto no está descrito en ningún otro lado, no hay otro autor que hable de ello. Y es más, no sabríamos esto si Esteban no lo hubiese declarado públicamente, pero él lo vio y lo anunció, expresó lo que estaba viendo, declaró públicamente que los cielos estaban abiertos y que sus ojos por un momento estaban dotados de la capacidad de ver algo que está reservado solo para los creyentes cuando mueren, pero él en vida estaba contemplando a su amado Salvador. Él en vida estaba viendo a su Señor sentado a la gloria, al lado de la gloria del Padre, sentado a la diestra del Padre. No habría otra razón más fuerte en el corazón de Esteban para abrazar el martirio que por un momento ver el rostro de su amado Salvador. El dolor que sentía Esteban era algo enorme. Pero la gloriosa consolación que vivió lo era aún más. El ver por un momento a su Señor. Dios permitió que los ojos de Esteban contemplaran algo que era una gran consolación. Ahora pensemos por un momento. Esteban no era un discípulo de Cristo. No hacía parte de esos 12 que el Señor escogió. No estuvo con él durante su ministerio público. Según lo que entendemos, Esteban pudo haberse unido a la iglesia después de la predicación que se hizo llena del Espíritu Santo en esa fiesta de la cosecha en día de Pentecostés. Por lo tanto, Esteban no conocía físicamente a nuestro Señor. Y al no conocerlo físicamente, este momento se hace mucho más especial. Porque Esteban estaba dispuesto a dar su vida por alguien que no conocía. Esteban estaba dispuesto al martirio por un amado Salvador del cual él había oído, pero que nunca había visto. Y antes de dar su vida por su amado Salvador, el Señor le permite contemplar su faz. Es algo glorioso lo que está experimentando Esteban. Romanos 8, capítulo 8, versículo 36 en adelante, dice Pablo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esteban estaba frente a la muerte, pero por un momento la inmensidad del cielo fue abierta y él contempló a su Señor. Y eso bastaría para abrazar el martirio con todo el gozo. Como segundo punto de este tercer subpunto, quiero hablar sobre un martirio unido a otros. El martirio de Esteban es un ejemplo, entendiendo que es un martirio unido a otros. Esteban es llamado el primer mártir del cristianismo. Y esto en cierta medida es correcto. Aunque por otro lado, claramente no es el primer mártir de la fe cristiana. El que Esteban diese su vida solo lo conectaba con la lista que él mismo presentó en su discurso. Note que en el versículo 52 de Hechos capítulo 7, él dijo: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo?
a quien vosotros, ahora habéis entregado y matado. Por lo tanto, no estamos frente al primer caso en el que se silencia la voz de uno que se levanta llamando a los hombres al arrepentimiento. Esteban no es el primer mártir. Esteban era una piedra más del monumento de los que dieron su vida por el Señor y por su reino. Él se unía a la lista que él mismo había presentado. Es por eso que también este martirio era algo esperado por él, puesto que en su mismo discurso dijo qué es lo que hacía el pueblo con los que hablaban en nombre del Señor. El mismo Señor Jesucristo anunció cómo desde el inicio de los tiempos toda la sangre de los justos es derramada y seguirá siendo derramada como testimonio de la justa condenación que recibirán los hombres que desechan la voluntad de Dios, que desechan los mensajeros de Dios, que desechan al Salvador. En Mateo capítulo 23, versículo 33 al 35 dice: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Ahora, pero note hasta dónde se va el Señor. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Nuestro Señor da testimonio de cómo los mártires han caminado junto a la humanidad siempre. Cristo les llama la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. La sangre justa de los que han hablado en nombre del Señor y han dado la vida por eso. Y este es el resultado de la atención prometida por Dios desde el mismo jardín del Edén. Cuando en el huerto se señala acerca de la violencia que habría entonces en dos simientes. Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dos simientes distintas son prometidas aquí. Y la una se dice que va a propinar una herida que sigue brotando sangre hasta el día de hoy y que seguirá siendo así. Y esta evidencia de la realidad de esta promesa se hace palpable con la historia que sigue, y por eso la vemos allí. Sabemos muy bien que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, pero se centra la historia en Caín y Abel por esta promesa. Y en Caín y Abel encontramos precisamente que el Señor llama a Abel el justo y Caín el homicida. Por lo tanto, las dos simientes entran en enemistad de una vez. Vamos a encontrar entonces como a lo largo de la historia se nos habla de aquellos que viven sin Dios en su corazón, que van a querer silenciar a aquellos que anuncian la voluntad de Dios. Juan es llevado a contemplar los últimos días y se le muestra una realidad acerca del martirio de los creyentes y de aquellos que son justos. Juan es llevado en visión entonces hasta aquel momento. Apocalipsis capítulo 17 versículo 3 al 5 dice:
Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. La sangre de los mártires ha estado, mi hermano, siendo bebida por los enemigos del Señor desde el inicio, y seguirá así hasta el fin de los tiempos. En medio de la promesa que se hace de esa tensión, es que entendemos cómo de la simiente de la mujer surgiría aquel que con su martirio destruiría la cabeza de Satanás, destruiría entonces toda intención ya maligna de aquella simiente. Esteban sabía muy bien cuál sería el resultado de su predicación, pues en ella había descrito que el pueblo era duro de cerviz y que mataba a aquellos que anunciaban la voluntad de Dios. Así que él entendía que su destino no iba a ser distinto, que no le esperaba otro trato, pues su martirio estaba unido al de los justos y los santos del pasado, y que su martirio se unía incluso al de su Señor. Mateo capítulo 10, versículo 24 al 25, nuestro Señor Jesucristo dijo: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? El Señor había prometido entonces que si a él lo trataban de esa manera, que si él sufrió la sangre por la voluntad de Dios, aquellos que son sus discípulos sería igual. El martirio de Esteban ahora seguía entonces al martirio de su Salvador. Pero recordemos, Cristo es el primogénito, Cristo es las primicias, Cristo es el primero en ser martirizado. Primera a los Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y podíamos nosotros preguntar entonces, ¿qué pasaba con los hermanos del pasado? ¿Son ellos primero que Cristo? ¿Son ellos que murieron y entregaron su vida como mártires antes que Cristo mismo, que fue martirizado específicamente en un tiempo de la historia bajo el imperio romano? ¿Cómo puede señalarse que Cristo es el primero cuando otros murieron antes que Él? La respuesta, mi hermano, es que ningún martirio hecho por los hombres encuentra asidero o encuentra respuesta divina si no está conectado con el martirio de Cristo. Todos los mártires del pasado murieron en fe viendo al Mesías. Como lo dice el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 40, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Al morir Cristo, mi hermano, en su muerte es que nosotros vivimos. Y ahora estando en vida, es que nosotros estamos dispuestos a morir por Él. Por eso es que ninguno que murió antes de Cristo murió en razón a ellos mismos, sino por Cristo, aunque Él no había muerto. Cientos y miles de mártires no podrían salvarnos, mi hermano. Cientos y miles de mártires que entregaban su vida en el pasado sin Cristo, la sangre de ellos era inmunda. Solo si el justo moría por los mártires es que la sangre de los mártires encuentra sentido. Solo si el verdadero justo muere, entonces tiene razón de ser toda obra del pasado. Por eso dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, hablando del martirio de Cristo y ubicándolo en el tiempo, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso podemos señalar que Cristo fue martirizado no en el momento del año 33 bajo el Imperio Romano, sino que Él fue martirizado desde antes de la fundación del mundo. Él fue el Cordero inmolado. Él fue el que desde el comienzo entendió su sacrificio y dio su vida en sacrificio. De manera que podemos hablar de la muerte para salvación que hizo nuestro Señor Jesucristo, y la muerte en demostración de esa salvación que todos los mártires hacen por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hablamos de los mártires de Cristo, de los mártires de nuestro Señor. Entonces todo martirio está unido a esa larga lista de creyentes que han estado dispuestos a dar su vida en fe por el Evangelio, por el reino de Dios, por nuestro Señor, sean del pasado o sean del presente. Todos están unidos a uno solo, que es el martirio de nuestro Señor. El número 3. Quiero terminar diciendo que el martirio de Esteban es un ejemplo de piedad. El martirio de Esteban es un ejemplo de piedad. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Notemos las palabras tan precisas que son usadas por Lucas. Con frecuencia, los golpes, los padecimientos, los sufrimientos sacan lo peor del hombre. Piense por un momento en aquel dolor que sufrió usted que no esperaba. Un golpe o cualquier dolor que llegó a su vida sin usted esperaba. ¿Qué brotó de usted? El dolor físico, cuando viene, suele sacar lo que el hombre lleva dentro. ¿A dónde va nuestra mente? ¿A dónde va nuestro corazón cuando sufrimos? Esteban sufría un dolor que para nosotros es inimaginable, pero su corazón, su mente estaban delante de su Señor en oración. Esteban oraba mientras era apedreado. Esteban es un ejemplo de piedad, mi hermano. Es un ejemplo de cómo debemos nosotros responder ante el sufrimiento. No vemos a Esteban actuando en venganza. No vemos a Esteban actuando en odio. Mire, las piedras no podían disminuir su espiritualidad. Las piedras y los golpes no podían restar piedad a la humanidad de Esteban. Es muy fácil decir que somos cristianos. Es muy fácil de verdad darnos a nosotros ese título. Es muy fácil decir que yo vivo para la voluntad de Dios.
Pero sigue siendo así cuando tú eres atacado. Sigue siendo así cuando se te da de a golpes, cuando te lastiman, cuando te hacen daño. En ese momento tu piedad se sigue evidenciando o abandonas la piedad. En el momento en el que todos te rodean y quieren lastimarte y de hecho lo hacen, ¿cómo respondes tú? Déjame decirte que la piedad no es un estado temporal. O eres piadoso o no lo eres. No es como un vestido que se puede quitar y poner, mi hermano. Esteban era piadoso y en los golpes que le estaban propinando, su corazón seguía de él brotando piedad. Junto a la sangre que brotaba en ese momento no había sino piedad. Esteban en su martirio era un ejemplo de negación propia. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 27. Esteban renunció a su bienestar, renunció a su comodidad, renunció a su salud física, su vida misma. Muchos creyentes desean públicamente ser siervos de Dios, pero que solo pueden hacerlo mientras haya comodidades. Pero si se presenta el sufrimiento, inmediatamente esas intenciones aparentes que tenían de ser creyentes y siervos de Dios son desechadas. No están dispuestos a sufrir por el Evangelio. No están dispuestos a dar su vida por el Evangelio. No digo que aguanten una o dos pedreadas, pero no están dispuestos ni siquiera a incomodarse por el Evangelio. Y dicen servir al Señor. Y dicen agradar al Señor, pero huyen de todo lo que es incomodidades por el reino de los cielos. Piense en Esteban en ese momento. Es una posición de negación propia. Una sola palabra bastaba para él liberarse de ello. Solamente debía negar a su Señor. Solamente debía decir que todo lo que dijo era mentira. Declararse blasfemo, mentiroso, y sería liberado de todas las piedras que venían sobre él. Si no estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio, mi hermano, de verdad no somos creyentes. No lo somos. Porque el cristianismo no afecta 2 o 3 áreas de nuestra vida. El cristianismo afecta totalmente nuestra vida. Y si no es así, no hay evangelio en nosotros. Si Esteban hubiese pensado en él, en su comodidad, en su bienestar temporal, no estaría su nombre escrito en la Biblia. No estaría su testimonio registrado allí. Esteban sería uno más. Pero él estuvo dispuesto a sufrir por una negación propia. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esteban en su martirio era un ejemplo de amor y compasión cristiana. Y esto es algo que todavía va mucho más allá de lo que quizás nosotros podemos pensar. Algunos de ustedes pueden creer que el amor y la compasión cristiana solo se da cuando nosotros estamos bien. Que el amor y la compasión se da por los necesitados cuando yo tengo de sobra, cuando en realidad abundo en comodidades, entonces puedo empezar a tener amor y compasión por los demás. Pero un verdadero cristiano tiene un claro compromiso con lo que el Señor ha dicho que él debe hacer. No solamente es asentir aquello que Cristo dijo, es de verdad vivir lo que Cristo dijo, es ajustar toda su vida a lo que el Señor manda que hagamos.
Dice el versículo 60, Hechos capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, esto ocurría mientras era apedreado. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Claramente Esteban caminaba por el sendero de su Señor, por el camino del Cordero, imitando cada palabra que conocía del Señor. De las 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz, Esteban dijo 2. Y esta es una de ellas. Cristo dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban se dirige no al Padre, sino al Señor Jesucristo. Dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Claramente Esteban sabía que él estaba unido al Señor. Claramente Esteban sabía que en este momento de él debía brotar aquel amor y aquella compasión que sintió su amado Salvador por aquellos que eran sus verdugos. Eso es caminar como Cristo anduvo, mi hermano. El apóstol Pablo entendería algo que Esteban tenía seguro en su corazón: que atacar a un discípulo de Cristo es atacar a su Señor. En Hechos capítulo 9, solamente 2 capítulos más adelante, llegaremos allá dentro de poco, dice: cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Cristo había muerto ya hace tiempo, mas sin embargo él viene a Pablo y le dice: tú me estás persiguiendo a mí. Por eso Esteban en ese momento ora a Cristo en el entendimiento que está unido a él. Esteban ora por aquellos que le hacen daño, siguiendo también las palabras de su Señor, imitándolo a él, como claramente invita a hacer Pedro en la primera carta universal, primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados. Note por qué, mi hermano, puedo afirmar seguramente que si no estás dispuesto a vivir de esta manera, no eres creyente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Si tú no estás dispuesto a ajustarte a este estándar, a lo que claramente se está diciendo en el texto, Cristo sufrió y aún en su más hondo sufrimiento perdonó y clamó al Padre para que perdonara a aquellos que estaban infringiendo tal dolor. Si tú no eres capaz de hacer esto, no eres creyente, porque Él padeció todo esto dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Esteban claramente estaba comprometido con la piedad. Permítame decir algo más. Esteban en su martirio era un ejemplo de seguridad de salvación. Era un ejemplo de seguridad de salvación. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban reconocía muy bien que todo lo que él estaba viviendo no lo separaban de su Señor, que todo aquello que vivía y que sufría claramente lo llevaban a estar más cerca de su Señor. El destino eterno de Esteban no era un misterio para él. Él descansaba en que su alma estaba segura. Aunque su cuerpo vivía un dolor profundo, su alma se acercaba más y más a su Salvador. Por eso él puede decir con toda seguridad: recibe mi espíritu.
uno de los padres de la iglesia, conocido con el nombre de Ignacio, al momento de ser martirizado delante de muchos en el circo romano para espectáculo y diversión de otros, este hombre se puso en pie delante de todos y dijo lo siguiente, cito sus palabras: soy el trigo de Cristo que va a ser molido con los dientes de las fieras salvajes para presentarse y ser hallado delante de Él como pan puro. Mi hermano, nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. La promesa de Cristo es sobre las vidas de aquellos que están dispuestos a entregar todo por Él. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es por eso, mi hermano, que al final de la vida de Esteban se lanza esta expresión: puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La expresión para los creyentes es dormir. Este dormir no se trata de un estado de inconsciencia, no se trata de la ausencia de sentido o pertenencia en el hombre. Lo que habla el texto no es que en la persona iba a entrar a un limbo espiritual en el cual no habría nada que hacer, sino que hace un énfasis al decir dormir en el descanso de los padecimientos físicos. Es como el sueño el día de hoy, mi hermano. No es ausencia de existencia, usted sigue existiendo, pero solo deja ver que la actividad física ha cesado mientras duerme. Por eso, para hablar de la muerte de los creyentes, no se habla de pasar a un plano de tormento, sino un descanso, hablando de dormir. Esteban durmió de sus padecimientos. De Cristo se habla acerca de ello en Filipenses capítulo 1 versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Pablo habla de cómo morir significa estar con Cristo, no estar ausente o en un limbo. Primera los Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y sabemos que Cristo no está dormido, sino que murió, su cuerpo dejó de padecer. Segunda los Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. De manera que todos estos textos nos hablan de cómo para los creyentes se les promete, de aquellos que estén dispuestos a dar su vida por Él, que cuando llegue la muerte ellos descansarán. Mi hermano, debemos vivir predicando el Evangelio, conscientes de lo efímero que es este mundo y con la esperanza puesta en nuestro Señor. Y si vienen dolores y sufrimientos, miremos entonces aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo, abracémoslas con fe, esperando ese día en que nuestro Señor vendrá y que esa cruz que nosotros cargamos será reemplazada, como dice el apóstol Pablo, por una corona de vida. El Señor Jesucristo prometió a la iglesia: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Mi hermano, debemos ser fieles, porque el Señor nos llama y porque la recompensa es mucho mayor que cualquier sufrimiento que podamos tener en este mundo. Vamos a colocarnos en pie.